un país dividido por una sangrienta guerra civil, un joven toma el poder. En su lengua nativa es llamado Drácula. No es el vampiro, el conde Drácula, sino una figura histórica, un príncipe rumano. Fue célebre en toda la cristiandad por sus hazañas contra los turcos. Drácula fue un caudillo conocido en toda Europa por su imponente valor y su aterradora crueldad. Lo que le empujaba una y otra vez era su necesidad de supervivencia, una necesidad de afirmación y el impulso de torturar. Conocido como el empalador por su método favorito de ejecución, Drácula entró en los libros de historia quemando, hirviendo, destripando y torturando. Pero también dejó un imperecedero legado en ladrillo, argamasa y piedra. Construyó palacios. Fundó la ciudad que se convertiría en capital del país. También levantó uno de los castillos más imponentes de Europa Oriental. Ahora, con lo último en animación por ordenador, el mundo perdido de Drácula volverá a la vida. Mundos perdidos. El auténtico Drácula. Transilvania, una región en los confines de Europa. Dominada por grandes montañas, está envuelta en misterio y leyendas. La versión romántica del país, los castillos en ruinas, la leyenda del vampiro, nos la hemos tenido que inventar porque no sabemos suficiente sobre la realidad. Hoy Transilvania es una región de Rumanía. En el siglo XIX, el novelista Bram Stoker la convirtió en hogar del conde Drácula, el vampiro más famoso del mundo. Pero hasta los años 70, pocos lectores sospechaban que había tomado el nombre de un personaje real. Olvidemos Hollywood. Olvidemos las historias de vampiros. Ese hombre existió de verdad. Y fue un hombre sanguinario, extremadamente cruel, pero un gran líder. El auténtico Drácula vivió en un mundo sangriento y lleno de traiciones. Pero su brutalidad destacó por encima de las atrocidades propias de su tiempo. Se cuenta que le abrió las entrañas a su propia amante embarazada. Y que acumuló 24.000 narices de los cadáveres de los enemigos derrotados. Entre los gobernantes más enfermos, retorcidos y sádicos, Vlad sobresale como un loco psicótico. Vlad Drácula es un enigma. Una figura cuyos actos siguen siendo controvertidos hoy. ¿Un guerrero decidido o un loco? Yo diría que fue un hombre de su tiempo y que cometió aquellos actos para sobrevivir. Ahora nuestro equipo de expertos intentará descubrir un mundo perdido casi por completo. Apenas hay documentos escritos. En comparación con las grandes civilizaciones del mundo antiguo, la arqueología es muy escasa también. No sabemos lo que hay. Usando las pistas del terreno e imágenes animadas, los expertos reconstruirán los palacios, castillos y fortificaciones de Drácula. Volverán a verse como fueron en tiempos del infame empalador. La tecnología moderna nos permite comprender lo que ha quedado de aquella época mejor que en el pasado. Así podemos explorar el interior de los muros y sacar conclusiones sobre la construcción sin necesidad de remover una piedra. La ruta comienza en el lugar de nacimiento de Vlad.
una pintoresca ciudad fortificada llamada Sigisoara en el corazón de Transilvania. Los investigadores comienzan obteniendo pistas en una de las casas más antiguas de Sigisoara. En esta casa nació en 1431 el príncipe Vlad, el empalador, Drácula. Pero mucho ha cambiado desde el siglo XV. Probablemente fue un edificio de una sola planta. Lo que tenemos detrás es un añadido del siglo XVII. No está como en la época de Vlad. Ahora podemos ver cómo era cuando nació Drácula. Un edificio de una planta en el centro de la ciudadela. Carecería de alcantarillado, cañerías o los servicios más elementales. Pero la gruesa piedra con que fue construida proporcionó su característica más importante, la seguridad. La casa de Vlad era una de las más seguras de Transilvania. Las murallas nos dan la primera pista de las espectaculares fortificaciones que había aquí cuando nació Drácula. Esta era la muralla de la ciudad. Está salpicada de torres defensivas y detrás de nosotros tenemos una de las mejores. Los muros y las torres defensivas, llamadas bastiones, tenían hasta 3 metros de grosor. Servían para evitar que cualquier enemigo saqueara la ciudad. En la parte inferior tenemos las aberturas por las que lanzaban el aceite y el agua hirviendo sobre los atacantes de la fortaleza. Encima tenemos una saetera. Sigisoara estaba muy bien fortificada porque era una de las ciudades más ricas de Transilvania. Pero los que vivían dentro de sus murallas no eran rumanos. Eran sajones, hombres y mujeres de ascendencia germana. Los sajones pioneros habían emigrado a Transilvania en el siglo XII para hacerse mercaderes y artesanos, y gozaban de privilegios comerciales. Era una casta aparte. Los sajones estaban asociados a la codicia, representando la clase media de cualquier época. Ganaban dinero a expensas de los naturales de Valaquia. El padre de Vlad Drácula, un príncipe rumano, hizo un acuerdo comercial especial con los sajones de Sigisoara. A cambio, él y su familia podrían vivir dentro de la ciudad en la aparente seguridad de la ciudadela. Pero en 1447 el padre de Drácula fue asesinado por un clan rival que tomó el trono de Valaquia, una provincia del sur de Rumanía. Vlad huyó al norte, pero juró regresar. Uno de los lugares donde residió fue el espectacular castillo de Bran. Hoy los turistas llegan al castillo pensando que fue el hogar del conde Drácula, el malvado retratado en la novela de Bram Stoker. El vampiro de ficción vivió aquí hasta que su corazón fue atravesado por una estaca. El lugar fue descrito como el hogar del maligno. El auténtico Drácula llegó aquí hacia 1450.